Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, dice así la bendita palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hace poco comentábamos con mi hermano, el pastor Pablo Andrés, sobre la falta de un carácter firme en los personajes de la vida pública hoy en día. Son escasos los hombres que se mantienen inmóviles en sus convicciones y que, sin importar las consecuencias, sus decisiones están dictadas por lo que creen. Pero tristemente, ese déficit de un carácter firme, regido por las convicciones, no es algo ajeno a la iglesia cristiana hoy en día. R.C. Sproul, en su libro Conociendo la Escritura, hizo una descripción tan lúcida de estos profesantes cristianos del día de hoy que se ha convertido en un clásico: el cristiano sensual. Permítame compartirle algunos apartes de esta descripción. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio, a no ser que él tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Cuando experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la verdad. El cristiano sensual va alegre por su camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida, que no es tan alegre, y se desploma. Por lo general, termina abrazando un tipo de teología relacional, la más terrible maldición de la cristiandad moderna, donde las relaciones personales y la experiencia toman precedencia sobre la palabra de Dios. Y después pasa a afirmar Sproul: la Biblia está dirigida primordialmente, aunque no exclusivamente, a nuestro entendimiento. Pero esto resulta difícil de comunicar a los cristianos modernos. Y más adelante admite que es posible que alguien tenga conocimiento, pero que esto no signifique convicción. Sin embargo, concluye: sí, la palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero no puede estar en el corazón sin estar primero en la mente. La carta a los Hebreos es un poderoso ejemplo de que la iglesia debe persistir primariamente en la predicación de la palabra de Dios, en la exposición fiel de todo el consejo divino, abrir la Sagrada Escritura, exponerla doctamente, poniendo el sentido correcto que dicta el resto de la revelación y mostrar a Cristo en ella, para iluminación de las mentes, para que los corazones se afirmen en la verdad de Dios, para que el creyente se fortalezca, madure
y alcance un carácter firme, regido por las convicciones que brotan de la palabra de Dios, para que esté firme en la verdad, para que tenga un fundamento sólido sobre el cual afirmarse hasta el fin de sus días, perseverando en la fe a pesar de las tormentas de este mundo contra él, y que lo haga hasta que llegue a su patria celestial. Es por esto que, siendo el propósito de esta carta a los hebreos disuadir a hombres que están dando marcha atrás negando la fe, ya sea a causa de la persecución, la burla, las presiones o cualquiera sea la razón, presente una exposición profunda y detallada de la verdad de la palabra de Dios, una enseñanza doctrinal, que por supuesto no está desprovista de llamados al ánimo, a cobrar fuerzas, a recordar las batallas ganadas, a traer a memoria el testimonio de fidelidad a través de los sufrimientos que ya han afrontado, pero que especialmente se dedique a la doctrina, la enseñanza, la reflexión teológica, la exposición profunda de la palabra de Dios, de cómo ella tiene su cumplimiento, su punto central, su mensaje, su objetivo, su fin en Cristo Jesús y la fe en Él para salvación. En los textos que nos corresponde exponer, tanto en el sermón de esta mañana como el que Dios mediante estudiaremos el próximo domingo, vemos reiterada esta necesidad primaria, esencial e indispensable de que la iglesia sea instruida en la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, veremos una respuesta doctrinal a una pregunta que seguramente podía surgir después de haber presentado desde las Escrituras la superioridad de Cristo sobre los ángeles, como lo hemos venido exponiendo a lo largo de tal vez 10 sermones que hemos estado dando. Bueno, si Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, el creador del universo, quien sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, Dios mismo, entendemos cómo puede ser superior a los ángeles. Pero ¿cómo puede ser como hombre si vivió como hombre, murió como hombre y está a la diestra de la majestad como hombre? ¿Cómo puede ser superior a los ángeles si la Escritura dice que Dios hizo al hombre menor que los ángeles? En el sermón de esta mañana veremos cómo el autor de Hebreos nos lleva de nuevo a las Escrituras del Antiguo Testamento, no solo para dar respuesta a esta aparente contradicción, sino para mostrarnos a Cristo en un aspecto más de cumplimiento en Él, cómo en Jesucristo se cumple el propósito eterno de Dios al crear a los hombres. Aquello que nosotros vemos frustrado en el Edén a causa del pecado del hombre, el propósito por el cual fue creado y que por su transgresión al pacto con Dios no se cumplió, Jesucristo lo cumple. Y en Él, en una nueva creación, el propósito divino al crear al hombre se cumple plenamente para todos aquellos que están unidos a Él por la fe. El texto inicia diciendo, Hebreos capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El autor de Hebreos inicia entonces su argumento con una afirmación categórica. Dios
no puso bajo la sujeción de los ángeles el mundo venidero. Cuando Dios creó todas las cosas, manifiesta su propósito de que el hombre señoree y sojuzgue toda la creación. Que todo lo que Él creó sea gobernado por el hombre, a quien creó a su imagen y semejanza. Que el hombre llene la tierra y la gobierne en su representación. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 y veamos esto. No pierda el texto que está siendo expuesto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2 de Génesis, esa creación del hombre nos es dada en más detalle, y allí se nos enseña la relación que Dios establece con el hombre. Dios hace el hombre, planta un huerto con todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pone allí al hombre y le da un mandato y una amenaza en caso de que la incumpla. Si el hombre cumplía los requisitos de esa relación, viviría, pero de romper ese pacto, esa relación que establece con él, le dijo Dios: ciertamente morirás. El hombre peca contra Dios, y el propósito para el cual fue creado parece frustrado. Ahora, esa creación que debía señorear y sojuzgar está maldita a causa de su pecado. Con dolor comerá de ella todos los días de su vida, espinos y cardos le producirá. Ganará su sustento con mucho esfuerzo, con el sudor de su frente hasta que muera. Llenar la tierra también será doloroso. Los dolores de la preñez de la mujer son multiplicados y con dolor dará a luz. Así que la relación con Dios está rota, la relación con su prójimo, con su esposa, está resquebrajada, es áspera de parte del hombre, hay resistencia por parte de la mujer, y la relación con la creación también ha perdido su armonía. Pero hay una luz de esperanza que empieza a anunciarse. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo del hombre, la serpiente. La creación, el mundo, fue puesta bajo la sujeción del hombre, y aunque el hombre falla, la promesa de aquel que vendría y que a partir de allí empieza a ser revelada cada vez con más detalles, anuncia la restauración de todo lo que se perdió por el pecado. Es a ese mundo venidero, a esa restauración de todas las cosas por medio de aquel que vendría, al que se refiere el autor de Hebreos cuando afirma que no fue puesto bajo la sujeción de los ángeles. De hecho, y volvamos a nuestro texto de estudio, lo deja muy claro cuando dice en Hebreos 2, capítulo 5, leamos una vez más desde el principio: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuáles son las cosas de las que ha venido hablando? Las cosas de las que ha venido hablando el escritor de Hebreos
es la revelación plena de Dios para salvación en Jesucristo. De Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas anunciadas en el antiguo pacto. La redención, la salvación, la vida eterna, el reino eterno. Ni la creación, ni la nueva creación en Cristo han sido puestas bajo la sujeción de los ángeles. Esta es entonces la afirmación categórica con la que el escritor inspirado inicia su respuesta ante la posible objeción de todo lo que acaba de afirmar de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Porque siendo hombre, ¿cómo puede ser superior si la Escritura dice que Dios ha hecho al hombre poco menor que los ángeles? Así que entendemos que en esta afirmación categórica de no sujetar a los ángeles el mundo venidero acerca del cual él está hablando, está haciendo una referencia de que no fue el propósito de Dios de que la creación estuviese bajo la sujeción y el señorío, el dominio y el gobierno de ángeles. Fue el propósito en Adán, pero Adán falló. Pero en Cristo Jesús, este propósito entonces se cumple y la promesa empieza a anunciarlo. Así que así arranca con esta afirmación categórica. Parte de allí para dar respuesta. Lo primero que quiero que tengan presente ante esta pregunta que ustedes están formulando es que ni el mundo tácitamente está allí, pero tampoco el mundo venidero fue hecho para estar bajo la sujeción de los ángeles. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó con el propósito de que señoreara y sojuzgara la creación en su representación. Y aunque por el pecado ese propósito se ve frustrado, se empieza a anunciar que los planes divinos no son frustrados, sino que realmente apuntaban a un señorío y a un sojuzgar por un hombre en un mundo venidero restaurado en donde se cumpliría plenamente ese propósito de Dios al haber creado al hombre. Así que después entonces de esa afirmación categórica con la que inicia su respuesta ante la posible objeción de todo lo que acaba de afirmar de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, si alguien trae que la Escritura dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, entonces va a llevar, después de esta afirmación categórica, a sus interlocutores, los va a llevar como quien lleva a alguien de la mano a ver más claramente lo que ellos están citando de la palabra de Dios, pero sin el contexto, sin ir más allá de la mera expresión. Solo la repetición de la frase. Por eso, después de esta afirmación categórica, los lleva directamente a la escritura que ellos están citando, el Salmo 8, para que amplíen su lectura. A partir del versículo 6, entonces, nos lleva hasta ese texto del Antiguo Testamento. Pero introduce el texto de una manera muy particular. Dice, Hebreos 2:6, la primera parte. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Ahora, no es que el autor haya olvidado quién o dónde está escrito lo que va a citar. Él está citando de la escritura del Antiguo Testamento un salmo muy conocido, escrito por el rey David. Pero el escritor inspirado considera que debe mantener aquí el enfoque
en Dios. Fíjate que en todas las citaciones que el escritor de Hebreos da en el capítulo 1, todas las citaciones que hace del Antiguo Testamento, las presenta como saliendo de la boca de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, hablando de Dios como quien ha dicho esto, en su palabra está registrado. También en el capítulo 1 dice, ciertamente de los ángeles, dice, está citando la escritura, como lo vimos en la exposición de esos pasajes del capítulo 1, como si saliera de la boca de Dios. Mas del Hijo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Pero aquí no utiliza esta forma, porque allí la escritura es hablada a Dios. Es a Dios a quien se dirige y especialmente Él quiere que quede este énfasis en a quién se está hablando. ¿Quién es entonces de quien se está hablando allí, pasando por alto a propósito el autor reconocido humano, David? Por eso continúa diciendo en Hebreos 2:6 en adelante, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y esto es lo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta allí, hermanos, está citando literalmente el Salmo. Y a continuación da una conclusión que resume lo que el Salmo continúa diciendo. Cuando continúa diciendo al final del versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora, como se los pedí ahora, vayamos nosotros también directamente al Salmo, que es precisamente lo que el autor bíblico quiere hacer con los receptores originales de la carta, para que no se queden con la sola expresión, repitiéndola como loros sin entender su contexto más amplio, un mal que hasta el día de hoy permanece con los que se profesan cristianos, y para que vean más ampliamente qué se está hablando allí. Salmos, capítulo 8, versículo 1, iniciemos. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Paremos allí. Fíjate que el Salmo está enmarcado con un inclusio. Esto quiere decir que inicia con una expresión y termina con una expresión. Todo entonces lo que está contenido allí es una misma idea o un mismo contenido, un mismo punto. Mira cómo dice el versículo 9. Leamos otra vez el 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y continúa diciendo el versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Dios revela la belleza de sus perfecciones a través de todo lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Eso dice el Salmo 19. Y continúa diciendo, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿A alguien le suenan estas palabras pronunciadas por otra persona de las Escrituras? Oh, sí. Es el bendito Señor Jesucristo quien cita lo que dice este salmo cuando los principales sacerdotes y escribas le recriminaban cuando los muchachos en el templo lo aclamaban diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Al ver las maravillas que hacía y al haber limpiado el templo, volcando la mesa de los cambistas. También lo cita cuando levanta su alabanza al Padre por revelar a los humildes su salvación
y a los altivos que le negaban, a pesar de toda la evidencia, a Dios le plació entonces ocultar por la dureza de su corazón la verdad del Evangelio. El Señor Jesucristo entonces aquí cita este versículo 2 del Salmo 8 como algo que está sucediendo en Él mismo y está cumpliendo. Versículo 3 del Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista, que ya sabemos que es David, expresa su asombro por la condescendencia de Dios con el hombre al haberle asignado un papel tan especial en el orden de todo lo creado. A la luz de la impresionante creación de Dios, de sus cielos, la luna y las estrellas que Él ha puesto en sus lugares, el salmista reflexiona sobre la relativa insignificancia de la gente, anota el comentarista George Guthrie. Y aún así, ante la impresión de todo lo creado y esta actitud humilde de ver la condición humana, aún así el salmista habla de Dios, que Dios tiene de él, del hombre, memoria, al punto de establecer una relación con él. Y a esto es a lo que se refiere cuando dice para que lo visite. Esa relación de Dios con el hombre, esa visitación, esa relación de pacto que establece con él, es referida directamente aquí. No tenemos nosotros que decir cuál será. En el versículo 6 y 8 nos dice cuál es. Versículo 6 del Salmo 8: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En Adán, la humanidad fue encargada de representar a Dios en su gobierno sobre toda la creación. Señorear y sojuzgar sobre todas las obras de las manos de Dios, sobre toda la creación, es un privilegio asombroso que Dios le dio a esa creación hecha por su mano, el hombre. Ese gobierno es el que se describe aquí en los versículos 6 al 8. Es lo que el escritor de Hebreos resume y concluye del Salmo 8 cuando dice allá en Hebreos 2:6, si no estoy mal, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. En este contexto de lo impresionante de la creación y de la asombrosa dignidad que Dios da al hombre de gobernarla en su nombre, es que el salmista dice en el Salmo 8:5: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La expresión que el hombre haya sido hecho poco menor que los ángeles es dicha por el salmista en la reflexión humilde al verse a sí mismo, al hombre, en su condición humana actual, en contraste con la majestuosidad de la creación, pero sobre todo con la asignación que Dios le dio. Es por esto que el significado de ser hecho poco menor que los ángeles no puede ser entendido como poco menor en dignidad, porque el hombre
al que Dios le coronó de gloria y de honra, como lo dice allí mismo en el versículo 5, la parte final, es asignarle el gobierno de todo lo creado. Así que la palabra diga, en este contexto, el salmista David, ante todo lo creado, que le has hecho poco menor que los ángeles, y afirme aún así del hombre que lo coronaste de gloria y de honra, no puede ser entendido entonces que sea inferior en dignidad. Es al hombre al que Dios le encarga gobernar todo lo creado en representación de Él. Por eso el significado de ser hecho poco menor que los ángeles tampoco puede ser entendido como menor en esencia. Porque la única criatura a la que Dios creó a su imagen y semejanza es al hombre. Esto no se dice de los ángeles. Y aun cuando David, viendo entonces la majestuosidad de los cielos y las estrellas y todo lo creado, dice entonces, ¿qué es el hombre? Para que te fijes en él, para que te acuerdes de él y para que le visites. Es entonces en este entendimiento, aún en esta condición, después de haber fallado, que muestra su asombro y manifiesta entonces que se le ha hecho poco menor que los ángeles, no en dignidad, porque es al hombre al que Dios le ha dado esa dignidad maravillosa de gobernar todo lo creado en su nombre, pero tampoco en esencia, porque los ángeles no son superiores en esencia al hombre, es el hombre el que es creado a imagen y semejanza de Dios, y aún en esa condición, la imagen de Dios hace parte inherente de lo que es el hombre, aunque ahora por el pecado distorsionada. Es por esto, amados hermanos, que sabiamente y que deberíamos tomar nosotros ejemplo. El escritor inspirado de Hebreos toma a estos hombres ante esta pregunta que seguro salía de sus bocas porque conocían la escritura. ¿Cómo dices entonces que Jesucristo es superior a los ángeles si Jesucristo es Dios? Porque vivió como hombre, murió como hombre y aún con lo que tú afirmas está como hombre, sentado a la diestra de la majestad. ¿Cómo nos dices que es superior a los ángeles si la escritura dice que fue hecho poco menor que los ángeles? El ejemplo es maravilloso. Abre la escritura, abre aún lo que ellos decían profesar, creer, el Antiguo Testamento, y léela mirando en ella a Cristo. Esto es lo que Él está haciendo. Aquí está hablando específicamente en este momento de cómo ve a el hombre en esta situación donde se le describe como poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido entonces es poco menor que los ángeles? Si tiene esa dignidad superior y si en esencia no es menor que ellos, porque Él es el único creado a imagen y semejanza. ¿En qué sentido entonces dice la escritura que es menor? La mayoría de los exégetas entienden que la expresión le has hecho poco menor es una referencia de tiempo. Por un poco de tiempo, por un periodo de tiempo limitado, la condición humana es menor que los ángeles en su mortalidad, en su debilidad, en su deterioro físico, porque todas las áreas de su vida fueron afectadas precisamente por el pecado. Pero la dignidad de la tarea que le fue asignada, el señorear y sojuzgar, el gobernar la creación en representación de Dios, es el propósito divino para el cual Él le creó. Así que esta afirmación de fue hecho poco menor que los ángeles se entiende en la condición del hombre actual y por un breve periodo de tiempo. En ese sentido, y a causa de las consecuencias del pecado, el salmista está hablando de que el hombre es hecho poco menor
que los ángeles. Y ese entendimiento está en plena armonía, es gloriosamente concordante con lo que vamos a ver en un momento. Ahora, volvamos a nuestro texto. Citado el Salmo, el escritor de Hebreos llega a este punto, en Hebreos 2:8, la parte final. Después de haber dicho todo esto, después de ya entender a qué se está refiriendo, dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo este gobierno de la creación que el hombre debía ejercer en representación de Dios, como la imagen de Dios en la tierra, como lo hemos dicho, se ve frustrado a causa del pecado. La caída en el Edén, como lo vimos al principio, afectó las relaciones del hombre con Dios, con el prójimo y con la creación misma. Toda esa gloriosa dignidad, esa tarea otorgada por Dios al hombre, no se logra realizar. Y por más que el hombre se esfuerza, no la alcanza. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Pero la esperanza de la restauración de todas las cosas en aquel que vendría recorre las líneas de todo el Antiguo Testamento, anunciando que en él, la simiente de la mujer, todo lo que se frustró en el Edén, aún esta dignidad de gobierno, de señorear y de sojuzgar, él la cumplirá. En él se cumplirá. Y es aquí entonces donde el autor de Hebreos pronuncia uno de aquellos benditos peros que ante la incapacidad humana, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, Dios en su gracia y misericordia da ese bendito pero, donde suple plenamente para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo que la humanidad no cumplió. El versículo 9 dice: pero, alabado sea Dios por estos peros, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? Ya lo dijimos, pero lo reiteraremos. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amados hermanos, esto es lo que ha hecho el escritor de Hebreos. ¿Tú estás trayendo esa pregunta sobre las escrituras del Antiguo Testamento? Muy bien. Abramos entonces este Salmo 8 y acaba de decir lo siguiente: Jesucristo es el cumplimiento del Salmo 8. De hecho, aunque el Salmo 8, en él David reflexiona con humildad desde las limitaciones presentes de la condición humana sobre la dignidad dada por Dios a los hombres, el escritor inspirado de Hebreos, a la luz del cumplimiento de todas las cosas, de todas las promesas en Cristo Jesús, lee el Salmo 8 como hablando de Cristo. La sobrecogedora reflexión de David de cómo puede ser esto tiene su respuesta en Cristo. ¿Cómo puede ser ante la grandeza de toda la creación? ¿Cómo puede ser que haya coronado de gloria y de honra? La respuesta que el escritor de Hebreos presenta ante esa pregunta es: ese salmo está hablando, sí, de un hombre que por un poco periodo de tiempo, sí, sujeto a las limitaciones de la vida humana ahora, al punto de que murió también como hombre y fue sepultado como hombre,
ese salmo está hablando de Él. Él es su cumplimiento. Él cumple perfectamente el propósito de Dios para los hombres con el derecho de gobernar, señorear y sojuzgar. La respuesta a su pregunta está en el Salmo 8. El hombre falló, pero todo aquel que está unido en Cristo cumple el propósito, porque en Cristo se cumple el Salmo 8. Y esta es la respuesta, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto nos habla entonces del Hijo Eterno haciéndose hombre, de la encarnación del Hijo de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es la afirmación que el autor inspirado nos da de que el Salmo se ha cumplido. Dice directamente a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Sí, Jesús, el Hijo Eterno, se hace hombre. El Salmo se ha cumplido. Hemos visto a aquel que se hizo hombre, el nacido de la mujer, el nacido bajo la ley, para que por un breve periodo de tiempo su estado de humillación cumpliese todo aquello en lo que Adán falló, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién fue entonces coronado de gloria y de honra? Cristo. Así que abre las Escrituras para ellos y les presenta, antes que se pudiese tener una duda entonces de que Jesucristo es superior, por lo que dice el texto lo confirma. Por un breve periodo de tiempo, Dios se despoja de su majestad, se hace hombre y cumple perfectamente en lo que Adán falla y recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Él es coronado de honra. En Él se cumple el propósito de Dios para el hombre que parecía frustrado en el Edén. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, cumpliendo plenamente la voluntad del Padre para nuestra salvación. David Burr comenta: fue hecho un poco menor que los ángeles, fue una cosa momentánea, un despojo temporal en humillación de sus privilegios, de su verdadera posición. Pero su humillación no es en absoluto su posición definitiva. No fue su posición inicial, ni es su posición actual, ni será su posición final. Él eternamente es el Señor de los ángeles y superior a los ángeles. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ya entendemos que esto está hablando de la encarnación del Verbo, del Hijo Eterno de Dios con un propósito. Es a esto a lo que se refiere a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es en Cristo que el propósito de Dios para el hombre se cumple. Y es solo en unión con Él, mediante la fe,
que el propósito divino de la existencia humana se cumple. Él está corporalmente como hombre, pero siendo Dios a la diestra de la majestad, coronado de gloria y de honra y gobernando por derecho propio todas las cosas. ¿No era este el propósito eterno de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza, diciéndole que señoreara y sojuzgara? ¿No fue esto lo que pareció frustrado en el Edén por el pecado? ¿No es este que se hizo hombre y por un breve periodo de tiempo cumple perfectamente la voluntad de su Padre y ganando nuestra salvación, ahora está coronado y gobierna? Cristo reina. ¿No es este el que resucitado en gloria dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra? Y aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque el Salmo 8:6 dice: todo lo pusiste debajo de sus pies. El autor de Hebreos expresa al final del versículo 13. Leámoslo completo. Pues de Hebreos 1, que ya fue un texto que nosotros expusimos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pero para que nos quede claro de que aunque no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ya no. Desde el punto de vista de David, en su humildad, quien ve en el hombre, en esa naturaleza que ahora vive, que no se cumple el propósito, sino en un Cristo reinante, y vemos que aún hay hostilidad en este mundo hacia Él, que aún están sus enemigos obrando, pues el escritor de Hebreos dice que en gloria reinando está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice el Salmo 8:6. Pero para que no quede duda, en Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 13, lo dice una vez más. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cómo puede ser posible que Cristo sea superior a los ángeles? Entendemos como Dios y creador de todas las cosas que lo que has afirmado sea superior. Pero si Jesús es hombre, si vivió, comió entre nosotros, tuvo sed, necesidad, se cansó, murió y fue sepultado, y la Escritura dice que Dios ha hecho al hombre un poco menor que los ángeles, ¿cómo puede decir entonces que Jesús es superior? Aquí les ha abierto la misma Escritura que ellos citaron y les ha mostrado que ese Salmo 8, dicho por David, mirándose humildemente en su condición, finalmente nos hablaba de Cristo, coronado de gloria y de honra y gobernando. Mis amados hermanos,
es en unión con Cristo mediante la fe que se cumple ese propósito glorioso, esa dignidad maravillosa de cumplir en Él lo que Dios había establecido en su sabiduría, que señoreara y gobernara sobre toda la creación. Y como dice el escritor de Hebreos, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, pero nosotros con Cristo reinaremos. El propósito de Dios no fue frustrado. Había algo mejor y en Cristo se cumple para nosotros. Este es el ejemplo que hemos tenido de las Escrituras. ¿De qué es que se trata la carta? ¿Cuál es el propósito? Redarguir a personas que están dando marcha atrás de la fe. ¿Qué ha hecho el escritor de Hebreos? Abrir la Escritura. No sé si te has preguntado cómo hombres y mujeres creyentes condenados a morir por su fe en la historia de la cristiandad, condenados al martirio, se mantuvieron firmes en sus convicciones. Cuando eran sentenciados a muerte y lo único que tenían que hacer con una sola frase y una pequeña ofrenda al César les hubiese librado. ¿Cómo se mantuvieron firmes? Porque la Escritura les fue predicada. En un momento estuvo en su mente, pero una vez se asienta en el corazón, es una convicción. El martirio se entiende cuando sabe que en su unión con Cristo y manteniendo su fe en Él, que es una concesión que Dios les da, ellos reinarán. Al día siguiente, tal vez una fiera los devoraría, pero se vendría el día donde nada en la creación sería hostil a ellos. Firmes en la fe y en las convicciones por el único camino que se puede recorrer hacia allá, que se nos abra la Escritura, que esté en nuestra mente en entendimiento y que el Espíritu Santo la haga reposar como convicción en nuestros corazones.